En el módulo de presentación y tratamiento de información cuantitativa o cualitativa se muestran un montón de estrategias para justamente mostrar de manera gráfica, o de representar de manera gráfica la información cuantitativa. Esto puede tener muchas utilidades. A ver, si somos investigadores, primero queremos conocer nuestros datos, pero también vamos a querer representarlos, o sea, que las personas tengan una manera fácil, ¿sí? de poder ver qué son nuestros datos, ¿sí? También obviamente lo van a ver en informativos o cualquier material o presentación que tenga datos, ¿sí? Em, uno puede representar la información, como les decía, a partir de diferentes estrategias. Una de ellas es utilizar planillas de cálculo como las de Excel o las de Google, ¿sí? Esto que les estoy mostrando acá son las respuestas, un poco para este ejercicio, o sea, no son respuestas todas reales, ¿sí? Son datos algunos generados, pero como ven tienen variables como edad, sexo, y después son las respuestas a el inventario de depresión de Beck, que tiene 21 preguntas y lo que hace es evaluar, ¿sí? Sintomatología depresiva, ¿no? Entonces nosotros tenemos ítems que están ligados a tristeza, pesimismo, fracaso, pérdida de placer y así, y nosotros tenemos que elegir la opción que mejor representa nuestro sentir, ¿sí? En las últimas 2 semanas. Entonces, por ejemplo, para el ítem de tristeza, uno podría responder 0, no me siento triste. 1, me siento triste en gran parte del tiempo. 2, me siento triste todo el tiempo. 3, me siento tan triste, soy tan infeliz que no puedo soportarlo. Y así otras opciones para pesimismo. Este tipo de escalas se le llaman de respuesta forzada, específicamente se llaman ipsativas, ¿sí? Porque uno tiene que elegir una opción que mejor lo represente. Esto igual no se preocupen, es algo que van a ver en los cursos de métodos cuantitativos. Y otra escala que está ahí en esta base de datos, que yo se las voy a dejar disponible para que prueben, es el inventario de ansiedad, estado o rasgo, estado-rasgo, más conocido como STAI, ¿sí? En el cual uno tiene que decir en grado de nada a mucho, ¿sí? Del 0 al 3, qué tanto los describen cada una de las frases, ¿sí? Entonces tenemos una parte que es ligada al estado. Cuando me refiero al estado ansioso, me refiero a cómo se siente en ese momento, ¿no? Me siento cansado, me siento seguro, estoy tenso, estoy contrariado, y el rasgo ya son justamente rasgos más estables, ¿sí? Rasgos de ansiedad estables en el tiempo. Por ejemplo, bueno, me siento bien, me canso rápidamente, siento ganas de llorar, me gustaría ser tan feliz como otros y así, ¿no? Em, este tipo de escalas, en realidad, esto es una discusión que se da en métodos cuantitativos, pero son tipos de escalas cualitativas. Por más de que utilizan un código numérico, ¿sí? En realidad tienen asociado un concepto, ¿sí? Porque el cero en el de Beck o en el STAI está asociado a una respuesta conceptual. A no me siento triste o a no estoy desalentado respecto a mi futuro. O sea, no tiene un valor eh, cuantitativo per se, ¿sí? Nosotros estos son tipos de escalas ordinales, ¿sí? Porque sí hay un orden en el que el cero representaría el rasgo más leve, ¿sí? De esa sintomatología, ¿sí? Que estamos queriendo evaluar. Entonces, bueno, normalmente uno podría hacer métricas como la media, la mediana y la moda, ¿sí? O sea, medidas de tendencia central o dispersión como la varianza y el desvío estándar, los podría hacer a través de Excel, ¿sí? O cualquier planilla de cálculo. ¿Cómo lo hace? Bueno, tendría que ir, esto lo puedes elegir en cada celda, ¿no? Pero pongámosle, yo tendría que apretar e ingresar una fórmula con el signo de igual, y fíjense que aunque está en español, a mí me aparece la palabra average, que sería como el promedio, sí, tendría que seleccionar la cantidad de celdas y ahí me hace el promedio para el ítem 1. Y también uno puede arrastrar, ¿no? Y así me lo haría para los otros ítems. Lo cierto es que en realidad, como este tipo de variables son cualitativas, a pesar de que el enfoque sea cuantitativo, lo que sería más representativo del centro sería la mediana, ¿sí? Esta es una discusión que capaz que no es para este video, porque en realidad lo que va a tiene que ver con tratamiento de datos, de conocimiento más teórico sobre los datos cuantitativos y cualitativos, pero lo cierto es que vean que el promedio me da valores con coma, mientras que la mediana sí me va a dar eh, valores discretos, porque nos va a dar el valor del medio, ¿sí? Entonces uno tendría que seleccionar, ¿no? Bueno, estas son las variables o estas son el rango de celdas que quiero utilizar, y ahí tengo la mediana abajo. El valor que está en el medio es el valor cero, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo incluso voy a querer hacer, también, yo esto si quiero lo puedo pegar en una tabla, ¿sí?
Esto es, insisto, es simplemente para juego, ¿no? Uno podría hacer esta tabla con la media, el desvío estándar, ¿no? Tiene que ir arriba, copia varios de los ítems, los pega de manera transpuesta y con clic derecho, a ver si está por acá, clic derecho, pegado especial, transpuesto. Y ahí yo podría llenar, ¿no? Cada una de las medias, podría copiarlo, ¿no? Pero también se puede hacer directo acá, haciendo la fórmula, seleccionando la cantidad de celdas y yo voy copiando y pegando y haciendo una tabla así con los valores. Em, ¿Qué sucede? Vean que tiene una cuestión bastante artesanal. Aparte, si yo quiero esto después pegarlo en un documento, me va a quedar con el formato de celdas que tiene Google, las planillas de Google, ¿no? Pero no está en formato APA 7. O sea, yo esto lo voy a tener que formatear. Fíjense que las tablas en formato APA 7 tienen que tener el borde este de arriba tiene que estar en negro, pero no tiene que estar delimitado las columnas, o sea, solo son el borde superior y el inferior y la primera fila. Entonces, vean que tiene una cuestión bastante artesanal. Incluso si yo quiero agregar un gráfico también, selecciono el total, ¿no? de celdas que quiero graficar, le voy a insertar gráfico y van a ver que el gráfico tampoco sale de una manera muy elegante. Y no me refiero a niveles estéticos, sino de que tengo que ajustar la escala para que quede valores discretos entre el 0 y el 3. ¿Sí? Acá puedo elegir el tipo de gráfico también, ¿no? Si quiero un gráfico de torta y así, ¿no? Acá, como ven, está mostrando cualquier cosa porque no está utilizando los valores correctos. Entonces tiene un montón de trabajo artesanal detrás que es justamente trabajoso, poco intuitivo. Bueno, el que sabe manejar Excel, esto le sale fácil, pero si es la primera vez que nos enfrentamos a planillas de cálculo, va a tener como un escaloncito más en el cual nosotros vamos a tener que trabajar, ¿sí? Entonces, por eso, yo lo que les quiero mostrar hoy es una herramienta sencilla y útil, no solo para tareas sencillas, ¿sí? Sino como para tareas de mayor trabajo de análisis. Es decir, que esto le puede servir incluso más avanzados en la carrera o incluso egresados como psicólogos, ¿sí? Esta herramienta se llama Jamovi, ¿sí? Que tiene la particularidad de ser gratuita, ser de código abierto, es decir, que uno podría ver cómo está construida, ¿sí? Y esto tiene que ver con cuestiones de transparencia, que obviamente uno como usuario no se mete, pero te da una garantía de que no es una herramienta que pueda ser maliciosa. Y tiene otra ventaja que tú no tienes por qué descargarla. O sea, la puedes trabajar en web, ¿sí? Por el navegador. La dificultad que tiene cuando trabajamos por el navegador es que em, se puede trancar, porque el servidor se satura de personas y bueno, en eso podemos perder trabajo, entonces yo recomiendo descargarlo. Aparte está para Apple, o sea, laptop Mac, Windows, Linux, hay versiones viejas, versiones nuevas, entonces lo pueden utilizar en cualquier lado, ¿sí? Entonces, nos descargamos alguna base de datos. Yo voy a dejar disponibles estas del inventario de depresión de Beck, sí, que también tiene las del STAI, del cuestionario de ansiedad de estado rasgo, para que ustedes jueguen. Em, pero si no, ustedes en realidad pueden ir a descargar, ¿sí? Al INED, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en el que van a ver que tienen bases de datos de Aritas, otras bases de datos, es decir, pueden descargarse bases de datos públicas como puede pasar con Ceibal también, que tiene sus bases de datos disponibles. A ver si puedo entrar por allí. O cualquier otra base de datos pública que ustedes encuentren, sí, que pueden utilizarla acá. Mientras sea una planilla de cálculo, sí. Acá ven que hay un espacio que dice investigación, datos abiertos, y entrando allí van a ver varias planillas sobre diferentes evaluaciones que hacen Ceibal, el INED, o ustedes podrían buscar en Google incluso si quieren algún otro tipo de base de datos sobre, pongámosle, cuestiones más psicológicas o estrictamente de la evaluación psicológica, ¿sí? Bien, entonces, yo ya tengo descargado el Jamovi, lo que voy a hacer es simplemente mostrarles ya avanzado cómo se hace esto. La forma que se trabaja, fíjense que tiene una estructura similar a lo que son las planillas de cálculo también. Van a ir a abrir, navegar, y ahí van a buscar les va a abrir una ventana que les va a permitir a ustedes buscar el archivo en cuestión que van a utilizar, ¿sí? Ahí está. Me aparece HTI probando gráficos y medidas de tendencia central. Entonces, una vez que cargamos los datos, ¿sí?
yo lo tengo ya cargado para que no demore justamente para hacer el tutorial. Nos aparece como si las respuestas de los sujetos, ¿no? Tal y como aparecen en las planillas de Excel. Acá también podemos podemos calcular variables, ¿sí? Por ejemplo, sumar eh, las respuestas de los sujetos a todos los ítems para tener un índice de total, ¿no? Entonces eso me permitiría ver cómo se distribuyen las respuestas de los sujetos, ¿sí? Entonces esto, al igual que en Excel, acá sí le tengo que dar la, la facilidad de Excel, porque acá hay una cosita un poquito más manual, ¿no? Yo podría decir BDI total, ¿sí? Que sería la suma de las respuestas de cada fila para obtener un valor del participante, ¿sí? Del sujeto de todas las respuestas, ¿no? Entonces acá lo único que tendría que hacer sería escribir cada una de las variables, BDI1 más BDI2 y así. Esto es bastante artesanal. Hay diferentes estrategias que uno podría utilizar para facilitarse el trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, en vez de andar escribiendo BDI1, BDI2 más BDI3 más así hasta llegar al 21, lo que hago es le pongo algunas en ChatGPT, ¿no? Como ven acá, y lo que le pongo es completa los números hasta el 21. No hay que por qué poner hasta el BDI 14, yo lo hice porque ya lo tenía más o menos escrito, ¿no? Entonces después lo que hago es copiar, ¿sí? Todas estas y lo pegaría acá como lo tengo, van a ver en BDI total. Vieron que ya tengo creada esta suma. Esa es la parte, si se quiere, más trabajosa. Otra cosa que vamos a tener que chequear es que las variables estén en su categoría correcta. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, existen variables cuantitativas y variables cualitativas. Dentro de las variables cualitativas existen las ordinales. Acá hay una discusión, ¿sí? En la cual yo no me voy a meter en este momento porque yo solo les voy a mostrar cómo funciona el software, y en métodos cuantitativos, cualitativos o metodología general van a ver esta discusión. Pero que el dato sea numérico no quiere decir de que el dato sea cuantitativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad esta escala, el BDI, ¿sí? La escala de Beck o casi cualquier otra escala que sea Likert del formato de esto de grado de acuerdo, en realidad el cero no es un cero per se, está escalado esto, ¿sí? Lo que se hace, en realidad el cero vale un concepto, que es no me siento triste para el ítem uno, pero para el ítem 2 significa no estoy desalentado respecto de mi futuro, y así, ¿sí? Y en el caso del stay, aunque en todos casos, en todas las opciones sea el cero casi nunca, en realidad acá lo que existe es una suerte de grado de acuerdo ordinal, ¿sí? O sea, los valores con coma, si yo tuviera un 0,30 y algo, no representa nada en sí. Yo voy a necesitar representar un valor conceptual, ¿sí? Eh, entonces, acá la variable, cuando yo estoy en Jamovi, yo le tengo que indicar qué tipo de variable es. Si no lo ponen, a ver, tampoco es que, salvo que eso no permita hacer el análisis, no va a pasar nada. Pero en general es bastante robusto el programa como para resistir de que ustedes se equivoquen en qué tipo de variable es. Pero lo ideal es cambiarla, ¿no? Fíjense que el sexo es una variable nominal, o sea, es el nombre de algo, ¿sí? De hombres o de mujeres. Em, en el caso de este, del BDI, es una variable ordinal, sí que sigue un orden, y asociado a conceptos. Yo tengo que cambiarlas uno a uno, no, yo ahora lo que hice fue darle un clic, doble clic y ir hasta la última, ¿sí? BDI 21, le di Shift, le doy clic y ahí me las selecciona todas, en vez de andar cambiando cada una manualmente, ¿no? Entonces le doy en vez de nominal, aprieto ordinal y fíjense que ya quedó en el nivel que yo quiero. Fíjense que ya está puesto que son valores enteros, pero podría tener valores con decimales, no es este el caso, y hasta podría ponerle a qué está asociado cada nivel de la variable. O sea, yo podría poner el cero, en el caso del stay sé que es casi nunca. Yo podría poner que cero es nunca de acuerdo, casi nunca, ¿sí? Y ahí voy, ya me queda la etiqueta para saber qué vale ese cero, ¿sí? Pero este ejemplo no lo voy a hacer, vamos a mantenerlo sencillo, ¿sí? Pero bueno, ya tenemos todas las variables pasadas a ordinal. Ahora, ¿qué quiero hacer? Y bueno, quiero ver qué son estos datos, ¿sí? ¿Cuántos datos tengo? ¿Cuál es el promedio de las variables? ¿Sí? La mediana y así. Entonces voy a descriptivos y lo único que tengo que hacer es seleccionar todas las variables que quiero, con las que quiero trabajar, y le doy en la flechita hacia variables. Y fíjense que sin hacer mucha cosa, a mí ya me estaba apareciendo la tabla en la que me va a decir la cantidad de datos que tengo, la cantidad de datos perdidos. Fíjense que yo tengo 228 datos en la 20, ¿sí? En el ítem 20.
En el ítem 21 tengo 227 y hay uno perdido. Esto significa que el sujeto no respondió o por alguna otra razón nosotros perdimos ese dato. ¿Sí? Tenemos la media, la mediana, ¿sí? Que es el valor del medio, el desvío estándar, el mínimo valor utilizado en la escala, que es el cero, y el máximo utilizado, 3. No siempre se utilizan el mínimo y el máximo. Fíjense que en el ítem 9 solo tengo respuestas entre el cero y el 2. ¿Sí? ¿Qué pasa? Así también queda un poquito trabajoso de leerlo, ¿no? Porque es una tabla horizontal y normalmente las tablas de este tipo se disponen en formato de columnas, ¿sí? Entonces yo le voy ahí a donde dice en columnas y fíjense que ahora, per- perdón, variables en filas y ahora va a tener que cambiar. Está demorando un poquito, pero mientras tanto, ahí está, me va a ir cargando las variables y fíjense que voy a tener más fácil de ver cuáles la cantidad de respuestas que tengo en cada uno de los ítems, cuáles son los ítems, los valores perdidos, cuántos ítems, cuántos valores perdidos tengo, perdón, mediana, desvío estándar y así. Pero ¿qué pasa? Capaz que yo quiero saber cuál es el término más frecuente, ¿no? La respuesta más frecuente. Entonces le doy en moda, ¿sí? Pero también podría querer, y eso se va a agregar automáticamente. Fíjense que yo no tengo que hacer ningún cálculo. Sencillamente le doy clic a la casilla de verificación y me va a ir agregando los valores. Después, podría ser la suma, ¿sí? Acá, ahora sí, cargó. Podría ver la simetría, es decir, yo puedo ver si la mayoría de las respuestas está tirada hacia el cero o hacia el 3, ¿sí? Podría ver la kurtosis, que eso tiene que ver con qué tan aplanado, ¿sí? O en pico está las respuestas de los sujetos. Ahora lo vamos a ver de manera gráfica. Podría agregar otras métricas como la varianza y así, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Esto es una tabla y está un poquito dura de ver, ¿sí? Entonces, más que yo quiero verlo en realidad a través de gráficos. ¿Y qué hago? Bueno, voy acá a la parte de gráficos. Esto lo pueden tener resumido o desplegado y podrían ver los distintos tipos de gráficos que hay, ¿sí? Tenemos el histograma o podríamos ver con violín, diagramas de cajas o lo que sea, ¿no? Entonces, si nos gustan este tipo de gráficos, vamos a utilizar, o sea, el tipo de gráfico que mejor represente los datos o que nos interese utilizar, ¿sí? Y esto, yo no tengo que ir a insertar, crear gráfico, ir a ajustar variables, que no sé qué, no. Acá es una casilla de verificación, ¿sí? En lo que le das clic y no, y ya te queda el gráfico para cada una de las variables. O sea, no lo tengo que agregar de a una. Y esto es sumamente potente y nos ahorra un montón de tiempo, ¿no? Em, Ahora les voy a mostrar otra manera también en la cual pueden crear los gráficos, porque podrían solo querer mostrar gráficos y no hacer una tabla, aunque a ver, hay una cierta relación entre lo que uno muestra gráficamente y lo que muestra en tablas, ¿sí? Entonces, como pueden ver, yo en el ítem 21, ¿qué veo? Y bueno, que la mayoría de las respuestas están acumuladas en el nivel cero de la variable, ¿sí? En la categoría cero. Un poquito menos en el uno, en el 2, el 3. O sea que tiene una simetría, ¿sí? Las respuestas están concentradas en los primeros valores de la escala, ¿sí? Esto es otra forma de representación también, donde la parte más de abajo es el cero. Fíjense que también muestra lo mismo, que la mayoría de las variables, de las respuestas se acumulan en el valor cero. Fíjense que incluso yo, si quisiera, podría apretar en tablas de frecuencia, ¿sí? Y lo que me aparecerían son las frecuencias, en vez de verlo en gráfico, en la gráfica de barras apiladas, yo podría ver la frecuencia, la cantidad de respuestas que tiene cada categoría de respuestas, ¿sí? Cuántas tiene el cero, cuántas tiene el uno, el 2, ¿sí? Incluso cuál es el porcentaje de de las respuestas totales, ¿sí? A ese ítem o el acumulado. Insisto, las formas de mostrar o de ver incluso para uno mismo es útil, ¿no? De ver la información, está ahí dispuesta a un solo clic, ¿sí? La otra forma que les contaba recién es a través de exploración, gráfico de dispersión, ¿sí? Eh, Fíjense que yo acá lo que tengo que hacer es poner en el eje X una de las variables y en el eje Y la otra. Em, Para este ejemplo, está mal codificada la variable, pero fíjense que es robusto y van a ver que funciona igual, ¿no? Fíjense que este style R total, sí, son las sumatorias de las respuestas de los ítems ligados a la ansiedad rasgo, y en el eje Y voy a poner las respuestas de la ansiedad de estado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo esperaría
la mayor ansiedad rasgo haya mayor ansiedad de estado, ¿sí? Porque, o sea, si yo tengo un rasgo ansioso es muy probable que em, tenga, pase mayor cantidad de veces y por estados ansiosos, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre un rasgo estable, sí, posiblemente me genere estados agudos de ansiedad, ¿no? Entonces yo esperaría que a mayor estado, a mayor ansiedad rasgo, haya mayor ansiedad de estado, y podría ser viceversa. A ver, acá no estoy haciendo un análisis estadístico de correlación, que es lo que nos indica si hay una significancia estadística para afirmar de que hay una correlación o una asociación entre las variables, pero yo podría incluso simplemente explorar, ¿sí? Verlo de manera gráfica. Entonces le agrego ahí y fíjense que noto que los puntos tienen esa distribución. Parece ser que a medida que que a medida que se aumenta la ansiedad de rasgos, ¿sí? Aumenta también la ansiedad de estado. Es más, si yo acá donde dice línea de regresión le doy lineal, me voy a encontrar con una gráfica que pasa por la mayor cantidad de puntos o que pasa más cerca por la mayor cantidad de puntos, ¿sí? Porque obviamente los puntos que están más lejos de la línea están justamente lejos. O sea, hay una distancia, sí, entre este entre este punto de más arriba y la línea, pero también en realidad está a medio camino de los que están más abajo, ¿sí? O sea, la línea, insisto, trata de pasar por la mayor cantidad de puntos o lo más cerca posible, ¿sí? Insisto, hay que hacer un análisis estadístico de esto, de correlación, que lo pueden encontrar en la pestaña de regresión y correlación parcial o ver las matrices de correlaciones. Este es un curso de herramientas para el trabajo intelectual, así que no me voy a poner a explicar ahora lo que es la correlación, eso lo van a ver en métodos cuantitativos, así que más adelante van a agarrar herramientas que les permitan analizar datos, ¿sí? Ahora, fíjense que yo podría tranquilamente poner en grupo la variable sexo. ¿Para qué? Para saber si existen diferencias también entre la asociación que hay o cómo se distribuyen estos puntos, ¿sí? Y fíjense que automáticamente me va a cambiar el color, ¿sí? De la gráfica. Me va a utilizar un color para los sexos que designe, o podríamos utilizar otras variables como género, ¿no? Acá lo voy a utilizar solo sexo, ¿sí? Y fíjense que quedó en azulcito los hombres y en amarillo las mujeres, y puedo ver que claramente se distribuyen de manera distinta los datos, ¿no? Y que de hecho parece haber una cosa más pronunciada, ¿sí? En los hombres que en la mujer, mientras que está un poquito más aplanada, despejado. Ahora sí, me parece una cosa más más inclinada para el caso de las mujeres. Insisto, acá hay que hacer una correlación, un análisis estadístico para ver si hay diferencias entre ambos grupos, pero ya pueden tener una inspección visual, ¿sí? Esto mismo para separar por grupo lo pueden hacer también para el otro caso, ¿sí? Para las descriptivas, yo podría poner separar por sexo, voy a agregar todas las variables ahora de nuevo, ¿sí? Vamos a agregar las 21, vuelvo otra vez con el instrumento de Beck, ¿sí? Y lo que quiero es separar que las tablas me aparezcan según sexo. Otra vez voy a querer que las tablas aparezcan, las variables aparezcan en fila, ¿sí? Para tener una mejor visión, ¿sí? Para verlas mejor. Y como pueden ver, ya me empieza a agregar por fila, o sea, vamos a tener, eh, ¿no? Para cada ítem, pero también voy a agregar una fila para hombres y mujeres. Como ven, tengo solo 48 hombres, ¿sí? Y 178 mujeres. O sea, acá ya estoy viendo incluso de que tengo una mayor proporción de mujeres, tengo mayor cantidad de mujeres en esta base de datos. Eh, Eso puede indicar muchas cosas, ¿sí? Insisto, esto no es un curso de análisis, eso no es un video de análisis, sino para mostrarles justamente, o sea, yo no me hubiera dado cuenta si no hubiera utilizado una tabla que me lo separe, ¿sí? Si no, tendría que haber contado, fíjense cuántas mujeres tengo, cuántos varones tengo y así, ¿no? Pero uno gráficamente lo puede ver o rápidamente puede verlo, sí, a través de una tabla, ¿sí? Incluso ver que parece en algunos ítems, ¿no? Por ejemplo, el ítem uno de que la media, el promedio, ¿sí? Que, para este ítem de hombres es menor al de mujeres. La mediana es la misma porque, como habíamos dicho recién, agarra el valor del medio, ¿sí? Y es bien útil para variables de este tipo, variables cualitativas ordinales, ¿sí? También puedo ver acá que hay una mayor dispersión de los datos para mujeres que para hombres, ¿sí? A pesar de que tengo menos datos en hombres. Fíjese que todas estas explicaciones que estoy dando es con ver la tabla, no estoy viendo la planilla de datos, porque sería ilógico, sería imposible, ¿no?
Entonces, bueno, esto es una manera rápida de mostrar gráficos, de hacer tablas, ¿sí? Que las variables se separen, por ejemplo, por sexo, o podría ser por cualquier otro tipo de variable, ¿sí? Comparar otras variables, ¿sí? Para justamente ver cómo están distribuidos mis datos o graficarlos, o cualquiera sea la necesidad de mostrarlos, ¿sí? Y fíjense que puedo hacer algo más todavía, ¿no? Yo, las tablas estas ya están en APA 7, como les decía hoy. En la primera fila hay línea en el borde superior e inferior y abajo del todo de la tabla tenemos ya marcada la línea, ¿no? Entonces no tengo que andar formateando. Lo que puedo hacer es clic derecho y si le doy en todo exportar, lo que me va a hacer es crear un PDF y exportar todos los resultados que hice mientras trabajé con esta base de datos. O podría simplemente darle control C, control V, ¿sí? Fíjense que ya me apareció copiado, ir al documento de texto en el cual está trabajando, ¿sí? En vez de andar formateando la tabla, yo lo que hago es copiar, pegar, lo que hago es copiar, pegar, y fíjense que ya me queda, la tabla me queda un poquito grande, ¿no? Capaz que tengo que ajustarla, obviamente en el documento uno siempre hace arreglos, pero fíjense que ya me queda la tabla en formato APA. Tengo que hacer mucha cosita más, ya quedó acá la tabla, voy a mover un poquito nomás para que entren los tres números, ¿sí? Y así, ¿no? Y yo acá podría ponerme a escribir justamente lo que venía describiendo en mis datos. Se encuentra una menor proporción de datos vinculados al sexo masculino y así. Sí. Y bueno, y también podría, ¿no? Copiar los gráficos que creé, ¿sí? También de la misma manera, control C, control V y pego los gráficos que utilicé. Entonces, claro, esto no solo nos facilita ver los datos a nosotros, analizarlos obviamente, pero también copiarlos y pegarlos para un documento que queda con APA 7, ¿sí? Que eso a veces nos lleva tiempo trabajar. Así que bueno, eso, exploren, bájense planillas con datos, ¿sí? Yo le voy a dejar esta que se va a llamar HTI, probando gráficos, medidas de tendencia central y dispersión. Pueden trabajar con los datos del STAI, fíjese que yo solo trabajé con los datos del BDI y utilicé eh, solo el valor de está y rasgo y estado, ¿sí? Pero pueden ustedes ver cómo se distribuyen cada uno de los ítems, ¿sí? Encontrar de que eh, justamente los valores de respuestas que eligen para ansiedad son distintos a lo que se elige en depresión. Podrían incluso comparar, ¿no? Ver en gráficos, ¿sí? La dispersión de los datos de la suma total del BDI y los de STAI para ver si hay alguna suerte de relación. Si cuando crece la ansiedad también crece la depresión, si crecen o disminuyen, ¿no? Si es distinta el crecimiento cuando uno utiliza la variable de ansiedad de estado que la ansiedad rasgo. Sabemos teóricamente que la ansiedad y la depresión están muy amigadas, sí, son eh, patologías o sintomatologías que tienen, que son bastante comórbidas o que tienen síntomas en común, así que pueden explorar eso. Incluso fíjense que están los ítems y podrían encontrar, sí, a ver si los ítems que tienen una letra similar, sí, como el de me siento descansado y el de pérdida de energía, sí, ¿dónde está? Pérdida de energía, el 15, a ver si comparando ambos ítems si tienen justamente la distribución de las respuestas de los sujetos son similares, ¿sí? Porque acá tenemos, son los mismos sujetos y los mismos participantes que responden en las mismas escalas, ¿sí? Entonces podrían haber, uno esperaría que si el ítem es igual, las respuestas deberían ser más o menos iguales, ¿sí? Y eso lo pueden ver con gráficos, lo pueden ver con descriptivos o lo pueden utilizar con otras herramientas un poco más avanzadas de análisis que, como les dije, en este curso no los vamos a mostrar. Fíjense que yo en el módulo 7, sí, el de tratamiento y presentación de información cualitativa y cuantitativa, yo les dejé algo que se llama tarea formativa sobre presentación de gráficos y tablas. Se descargan la base de datos que más les gusten, pueden utilizar esta o cualquier otra, como las que mostré, la del INED, de Ceibal, o cualquier otra que encuentren, de la Junta Nacional de Drogas. Las instituciones públicas suelen tener datos, algunas tienen la buena práctica de dejar datos abiertos, ¿sí? Pueden utilizar datos que no sean de Uruguay. Ustedes busquen en Google bases de datos sobre evaluaciones psicológicas o educativas, los ponen en el Jamovi, ¿sí? Esos datos, hacen análisis y si quieren pueden subir, ¿sí? Esos PDF o esos documentos con una breve descripción de qué variables utilizaron, pegar las tablas y describir un poquito lo que ven
y eso les va a ayudar un poquito para entender mejor cómo funcionan estas cosas. No se queden solo con este video porque este tipo de herramientas que son bien prácticas se terminan de aprender, uno empieza a agarrar, entender del todo cuando las utiliza y las cosas no funcionan y repara, ¿no? O después cambia con otras cosas que no son solo mirar un video. Y lo suben y así nosotros podemos tener como un elemento más para poder hacer alguna evaluación o simplemente para saber si van por el buen camino y no quedarse solo con el teórico, ¿sí? Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos.